Pablo de Tarso es el apóstol que en términos literarios, históricos, culturales y teológicos más ha determinado el cristianismo y para algunos el pensador que más influenció a Occidente. Pero ¿quién realmente es Pablo? ¿El creador del cristianismo? ¿El publicista del Maestro Jesús? ¿O quizás tornar nuestra mirada a la producción literaria? ¿Qué significan conceptos como gracia, libertad, Cristo, parucía, ley? ¿Califica tratar al apóstol de misógino, como algunos círculos lo están tratando hoy día? ¿Creó Pablo el concepto de homosexualidad? Quizás también atrevernos a preguntarnos por cuestiones metodológicas e históricas. ¿Fue Pablo un ciudadano romano realmente? ¿Fue contemporáneo de Jesús? ¿Llegó a Roma o a España como algunos proponen? ¿Escribió todos los textos que hoy día le achacamos? Es probable que muchas de estas preguntas solo nos inserten en cuestiones más complejas y profundas. Aparentemente aquí no hay lugar para las respuestas en monosílabos y binominales. Es posible que estas preguntas solo nos ayuden a poner la mirada en nuestra propia mirada. Dar cuenta de que las cosas que creemos, y por qué no, que defendemos, es porque es donde estamos. Así, y con un cierto pesimismo, pero a la vez un pesimismo moderador, nos escribimos a Nietzsche cuando decimos que en realidad no existen hechos, sino solo interpretaciones y mucho más cuando se habla de historia antigua. Como diálogos pretendemos hacernos preguntas retrospectivas, pero con los pies bien puestos en el hoy y en el ahora, con una mano en la Biblia y en las fuentes históricas, pero la otra ocupada con los diarios que cuentan nuestras propias vicisitudes. Intentaremos hacer un multitasking entre el ayer y el hoy, entre lo de dentro y lo de afuera, entre la iglesia y el mundo, entre lo sagrado y lo profano, entre la fe y el pecado, entre la gracia y la ley. Hoy queremos invitar a visitar el pasado, comprenderlo, escarbarlo, decepcionarse con él y a la vez animarse, a adscribirse al movimiento paulinista, casi como militantes, a la vez que mirarlo con cierta desconfianza. Esto porque ya es tiempo de que la historia, como diría un viejo amigo, Cicerón, no solo sea testigo de los tiempos, sino maestro de vida. Soy David Rodríguez y esto es Diálogos. Hola a todos y todas nuestra audiencia. Hace tanto tiempo que ya no grabábamos un podcast, estábamos olvidados en la pandemia y hoy reiniciamos nuevamente este espacio de diálogo. Conmigo está el siempre fiel Pablo. No sabía que iban a hablar de mí hoy día si no me hubiese presentado. No, pero agradecido siempre de estos espacios. Hace tiempo que no grabamos podcast, pero lo teníamos siempre pendiente. De hecho, yo siempre le comentaba a David que teníamos que grabar, porque bueno, acá en Chile por lo menos y en el mundo han pasado muchas cosas y siempre es bueno conversar sobre eso. Pero bueno, la agenda siempre nos come y es siempre notable que nos demos un espacio para conversar. Sí, claro. También es necesario destacar que en este tiempo de pandemia hemos estado en profunda reflexión y hemos decidido también ampliar nuestro horizonte. Hoy día Diálogos ya no es solamente un podcast que habla de la actualidad, sino que también un espacio de actualización teológica no convencional, y en ese contexto queremos presentarle a nuestro invitado de hoy día. Él es argentino, no quiero presentarle más, solamente darle su nombre, que ya lo puedan asociar a alguna palabra calificadora, ¿verdad? En español. Él es Mariano Espléndido. Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, David? Pablo, un placer enorme estar con ustedes hoy. Reinaugurar los podcasts de diálogo. Bien, como contaban, yo soy argentino, vivo en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. La Plata es la capital de la provincia. En este momento estamos puertas adentro porque seguimos con el aislamiento, un poco más flexible, pero bueno, con muchos casos alrededor y una realidad compleja, ¿no? Dura. Yo crecí acá, nací acá en esta ciudad, trabajo gracias a Dios en esta ciudad, que es una ciudad universitaria. Tenemos a la Universidad Nacional de Plata, que fue fundada el siglo pasado, ya tenemos más de 100 años y una tradición muy rica en investigación y en docencia. Trabajo para la Facultad de Humanidades en la carrera de Historia. Tengo actualmente 36 años, voy rumbo a los 37 ahora en diciembre. Y bueno, vivo con mi familia, un poco ya
disgregada, tengo 3 hermanos más, 2 hermanas y un hermano, todos profesionales, cada cual en su rama. El único, obviamente, de humanidades salí yo, de una familia de muchos contadores públicos y médicos. Vi la parte buena finalmente, pero bueno, con mucha alegría. Uno carga con ese lado familiar. Yo detesto los números, detesto la sangre. Siempre me causaron como... Es como dice yo, no sé si se ve en Chile, en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, sí. Acá es... ninguno, ni mis hermanos, ninguno salió contador ni médico. Tenemos profesiones más contemporáneas, más actuales. Bueno, además de todo esto, digamos, tengo, bueno, a mi papá, a mi mamá, gracias a Dios, a mis primos, mis tíos, un montón de amigos y de colegas que quiero mucho acá en ciudad y en el barrio, del cual no me pienso mudar. Todo el mundo está actualmente con esta llanía universal y demás. Yo soy acá nada más para hacer alguna estadía de investigación o para conocer y viajar. La verdad me siento muy cómodo, es mi lugar en el mundo acá, La Plata. Y lo mismo con mi comunidad parroquial acá, en el barrio de La Plata en el que vivo, que es Nuestra Señora de Anunciación, la parroquia en la que también no solamente yo me formé, sino que se conocieron mis papás, se casaron, bueno, toda mi familia, abuelos han participado. Tengo mucha raíz en esta zona y llevo adelante con mucha vida el trabajo en la comunidad educativa, social, también en la universidad. Como dato extra a todo esto, bueno, también escribo también de lo académico, me dedico al teatro. Hace ya casi una década que empecé a escribir teatro, netamente religioso, ¿no? Me gusta mucho el teatro, las artes audiovisuales, lo tuve como hobby siempre. Una de mis hermanas lo hace más profesionalmente, que es la que trabaja conmigo en nuestro emprendimiento teatral, pero la verdad que es un muy satisfactorio poder escribir y obviamente ver también, me gusta mucho la, el consumir teatro, cine. Creo que una ventana bueno, lo hablabas recién, David, ¿no? Ese juego entre pasado, presente, interpretaciones, reinterpretaciones, y mucha riqueza para, creo, para el presente a veces tan rudo que nos toca vivir. Y creo que también saber consumir, saber producir buena cultura con una mirada crítica está muy bueno. Y bueno, y después en cuanto a lo académico, me dedico a cristianismo, hice mi doctorado en la Universidad de La Plata, y bueno, gracias a Dios he trabajado de eso desde entonces, con muchísima satisfacción, eh, siempre dentro del ámbito de la historia, ¿no? Es concretamente mi área. A costa de mucho sacrificio también. Hay uno tiene que agarrar muchas herramientas, por ahí nunca en la vida pensó que iba a tener que utilizar, desde aprender griego, latín, a muchas otras cosas que bueno, por ahí no estaban en mis planes, o uno nunca pensó, pero bueno, es el camino recorrido con muchísima alegría, muchísima alegría, sí. Perfecto. Como se fijaron nuestra audiencia, Mariano es argentino, tal cual como Nicolás Panoto hace un tiempo, uno solamente lo presenta y ellos parten solos, ahí hacen el programa absolutamente solos. Eso es increíble, un talento increíble. Pablo. Bueno, Mariano, ¿cómo sientes tú que ha sido este trabajo académico últimamente? ¿Cómo te has desarrollado por lo menos en este contexto de pandemia? No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso, si eres profesor, cómo te dedicas en esta Sí, área.
un poco desestabilizante porque si bien con el equipo de la cátedra somos 4 personas trabajando en historia clásica, ya veníamos con muchísimo material digitalizado de años anteriores. Gracias a Dios, la Universidad Nacional de La Plata tiene funcionando desde 2016 un campus dual con espacios para todas materias, aulas virtuales, no hubo problema en ese aspecto. Sí, en cuanto a la articulación semanal, nosotros en las clases hacemos mucha interacción con los alumnos, leemos fuentes, nos preocupó muchísimo el hecho de, bueno, cómo suplantar el cara a cara. Tratamos de resolverlo no solamente con reuniones de Google Meet o de Zoom, sino también con videos semanales que íbamos dando, nos íbamos turnando para acompañar la lectura. La gente estaba muy ansiosa, muy mal. En las primeras semanas pasamos mal, en el sentido de que hicimos más un trabajo de conción. Mucha gente no estaba familiarizada con los medios virtuales y les costó mucho, teníamos mucho miedo que la gente abandonara. Del parte del Departamento de Historia de la Universidad nos dieron todas las herramientas, nos ayudaron, perseguimos a cada alumno en particular para alentarlos. Y bueno, hoy que terminamos esta etapa con los exámenes, la materia es cuatrimestral, hoy como fue mirar para atrás y decir, bueno, valió bastante la pena el sacrificio. Creamos toda la materia virtual, tanto titular como nosotros, y tuvimos un agradecimiento inmenso de la gente. Obviamente que hay muchísimas cosas que mejoraron. Bueno, esa angustia inicial se fue transformando en el camino, sí, prácticamente 6 meses. Bueno, nos fuimos acostumbrando, no sé cómo decirlo. Sí. Fue un lindo resultado, finalmente. Dentro Creo de que todo, todos dentro de pusimos todo algo terrible, de dentro de todo lo nosotros. terrible, Mariano, En cuanto, sí, dentro de todo lo terrible te comentaba que ¿cómo? dentro de todo lo terrible que ha sido la pandemia, una de las cosas que nos ha permitido es justamente conectarnos con personas que no conocíamos. Por ejemplo, nosotros te conocimos a ti y Sí. ahora eres parte, va a trabajar junto a Diálogo en uno de los cursos que después vamos a comentar. Y una de las cosas que quizás va a Sí. agilizar y a lo mejor llegó para quedarse es justamente esta interconexión a través de redes, ¿cierto? Que nos va a permitir justamente agilizar el proceso educativo. No sé cuál es tu opinión respecto Exactamente. a eso. Exactamente. Nosotros lo evaluamos con la cátedra de texto, más que nada pensando también en la universidad nuestra hay mucha gente que normalmente viene a rendir las materias de manera libre, que no cursan por diferentes motivos de horarios, de trabajo, y todo este material producido, no solamente lo produjimos para la pandemia, sino que cuando nos juntamos tuvimos una idea muy clara de decir, bueno, esto una vez que pase, la idea es que este material quede, que lo podamos seguir ampliando para beneficiar, bueno, justamente esto, a gente que quizás por la distancia o por una cuestión económica. Hay muchos chicos que no pueden venir a la universidad y que están en localidades sanas, que les gustaría poder hacerlo, y quizás digamos, esta peste ha abierto una posibilidad de revalorizar estos espacios virtuales, bueno, de esto, de la interconectividad, de poder estudiar en casa, en el caso de que uno no pudiera ir a lo presencial o no le dieran los recursos y poder ir a rendir, tenernos, ¿no?, ahí en su computadora, en su tablet, en su celular, tenernos a los profes. Finalmente se transformó en una oportunidad, ¿no? Esta idea de la crisis es la oportunidad. Por eso el material que fuimos armando lo hicimos con mucho esmero, pensando más allá de la peste actual, ¿no? Pensando más allá de la pandemia, y en esta posibilidad, ¿no?, de que, bueno, esto abra un nuevo camino. Mariano, permíteme una pregunta. ¿Por qué historia Mm. antigua? ¿Por qué historia clásica? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cómo llegaste a eso? Sí, más que historia clásica, lo mío
siempre supe desde la escuela secundaria que sí, que era historia, obviamente, uno siempre siente facilidad por algo, y que era historia del cristianismo, que tenía, digamos, que quería encontrar, digamos, algo en ese origen del cristianismo. Acá en la Anunciación, en la parroquia, mi parroquia, teníamos un sacerdote que utilizaba mucho patrística y mucha geografía en las homilías. Y amén de, bueno, el cariño personal que teníamos por el padre Hernando, que, bueno, ya falleció hace un tiempo, ya casi 20 años, siempre fue esa fascinación, cómo él articulaba, ¿no?, su prédica con un gran conocimiento patrístico y problematizando, obviamente desde su mirada, ¿no? Se había formado en el seminario en la década del 50 aproximadamente, su mirada sobre la historia, la filosofía, lo teológico, pero siempre recaía en los documentos. A mí me llamaba mucho la atención, y yo creo como Benedetto Croce, ¿no?, que toda historia es historia contemporánea, y creo que toda historia es historia personal en última instancia. Y bueno, también en mi caso, que vengo de una familia creyente y practicante, y donde estos temas se discutían siempre, siempre desde un punto histórico, teológico, desde la participación institucional, fue mi motivación, ¿no? Bueno, caí en historia clásica porque era el espacio en el que justamente se trataba el origen del cristianismo, su expansión. Obviamente que me encanta la cultura grecorromana, disfruto mucho trabajando con los contenidos de Grecia y de Roma, el periodo republicano, pero mi interés iba concretamente, y es donde hoy me desempeño, a la génesis del cristianismo, a su aparición en el mundo, y a comprender estas primeras generaciones que tanto me marcaron a mí en mi niñez / adolescencia. Bueno, y desde ahí entonces tu profundo interés por la personalidad de Pablo. ¿Cuál ha sido tu acercamiento, no solamente académico, sino que me refiero también emocional hacia la figura de Pablo? Si nos puedes contar un poco de alguna de tus historias acerca de tu relación con el personaje, ¿no? Pablo, en realidad, es extraño, ¿no? Porque la vez pasada, leyendo a John Dominic Crossan, un breve libro que tiene sobre Pablo, es interesante porque él contrapone, él viene también del lado del catolicismo, él dice, es verdad, para los católicos Pablo es un mártir, ¿no? Pablo, uno entra en cualquier templo católico y Pablo siempre está con una espada, con una mirada ceñuda y muy amenazante. No es un personaje muy simpático. Si voy a lo que es mi formación, yo me formé con los salesianos en la secundaria. Sinceramente, en lo que hace a la formación religiosa, llamémosla, Pablo ocupó muy poco lugar, ¿no?, dentro de lo que es lo que ha sido mi formación religiosa. Es un personaje que descubrí y que valoricé, bueno, a partir de la entrada a la universidad, y la profundización del estudio del cristianismo antiguo. Creo que Pablo es la primera figura que destaca con gran luminosidad, y que aporta, ¿no? No solamente porque es las primeras fuentes que tenemos con nombre y apellido concreto y relativamente seguro, sino justamente por su influjo dentro del cristianismo antiguo, ¿no? No hay autor que se refiera o no se refiera a él, ¿no? Hasta los que lo silencian y no dicen nada de Pablo, bueno, hay conjeturas de indirectamente por qué no están diciendo nada de Pablo. Es como un actor que nunca se va de escena, y eso me pareció maravilloso. Eso me parecía trascendental, y también siempre me llevó a cuestionar, bueno, ¿por qué solamente sobrevivió Pablo dentro de lo que es el cuerpo del cristianismo en general, ¿no?, más allá de la confesión? Pero volviendo a lo de Crossan, reflexionaba que es verdad, ¿no? Y para los católicos Pablo, quizás un poco desde el año jubilar, ¿no?, Paulino,
con Benedicto se empezó a remover, pero es una figura que para nosotros tiene poca prensa, y tiene prensa mala generalmente. Pedro es un personaje más querido, Pedro es un personaje más cercano, por más que no tengamos nada escrito de su mano directamente. Pablo es el villano convertido, ¿no? Es una figura, no digo incómoda, estoy hablando de la formación católica, ¿no? Y del acercamiento que uno puede tener, o de la simpatía que uno puede tener con Pablo. Creo que personajes como, sí, Pedro, María Magdalena, son mucho más simpáticos y están más incluidos en el devenir litúrgico anual, ¿no? Ni hablar de la Virgen María o de Juan Bautista, ¿no? Que son personajes muy concretos de tiempos concretos, ¿no? Pedro, María Magdalena, hasta el mismo Judas Iscariote, ¿no? En la Semana Santa son figuras inmensas sobre las que se repiensa. Pablo Pobre no tiene si bien tiene fiestas propias, ¿no? La conversión, dentro de lo que es la liturgia católica, la conversión de San Pablo y el día de los santos Pedro y Pablo, pasa muy desapercibido para el promedio, y a la gente le resulta un personaje, por más que muy presente en la liturgia, lejano y duro, ¿no? Como diría la segunda carta de Pedro, ¿no? Nuestro hermano Pablo ha escrito cosas un poco complicadas de entender. Mariano, ¿cómo sientes tú en esta serie de complejidades, esto que involucra el nuevo nacimiento en Latinoamérica y el mundo de nuevos fundamentalismos? ¿Cómo ves tú la lectura de Pablo, a la luz, por supuesto, de la historia y también, ¿por qué no?, de tu opinión y preferencia teológica? ¿Cómo ves ese panorama? Me parece que es una situación bastante preocupante, ¿no? Actualmente, en el sentido de la proliferación de tendencias bastante conservadoras y que manejan, digamos, que están presentes creo que en toda comunidad. De eso no puedo decir nada porque incluso en la mía, en nuestras parroquias barriales y grupos, hay personas que tienen una perspectiva conservadora y bastante elitista, ¿no? Creo que también con una cierta alineación política dentro de la cuestión religiosa, y que tratan de hacer de la fe o presentarla como algo, como un sistema de exclusión, y de volver a hacernos ver como un huerto cerrado, ¿no? Un grupo privilegiado. A nivel latinoamericano también se nota, por ahí uno tiene más contacto con algunos colegas de Brasil, que he ido conociendo por diferentes motivos, y son preocupaciones que se ven y que no creo que a la situación actual mundial y particularmente latinoamericana le sumen, ¿no? Particularmente dentro de lo que es el catolicismo, esto se ve mucho en ciertas corrientes teológicas que reniegan abiertamente del Concilio Vaticano II, digamos, acusando de una secularización excesiva a la doctrina y a este acercamiento a las realidades sociales, pensando que la fe se diluye, ¿no? en activismo social, y la verdad es que digamos, puedo nombrar personas con nombre y apellido, ¿no? que conozco, que están, que comparten estas inclinaciones, y no creo que sume. A ver, no digo que estén equivocados absolutamente, me parece que hay un celo interesante, ¿no? Y ven a la fe y ven a los colectivos religiosos como dadores de una identidad, pero a veces a un precio demasiado elevado, ¿no? Y demasiado
y relegando al resto a lugares poco cómodos, ¿no? Relegando realidades que hoy en día tenemos que ver cómo integrar y cómo darles una mano, cómo incluirlas, ¿no? De diferentes colectivos, de otras minorías que están presentes y que también a ellos tenemos que llegar desde el lado de la fe. Y en todo esto, me parece que concretamente tampoco es que he leído muy finito nada de estos discursos, ¿no? Me parece que vuelven a la escritura, especialmente a Pablo, con una mirada también bastante sesgada y bastante cortante, ¿no? Que, que quizás en el cristianismo antiguo tenía un sentido, ¿no? Y si vamos al contexto histórico de ciertas declaraciones de Pablo respecto de lo que es la conformación de una comunidad y el estar dentro o el estar fuera, tienen su lógica, ¿no? Y volvemos a caer en la manipulación indiscriminada de los textos. De todos lados, no digo, no voy a ningún grupo en particular, pero que es preocupante, es preocupante. Claro, como dijimos, como decía David al comienzo, vamos a estar constantemente viajando hacia el pasado y también hablando un poco sobre el presente, y bueno, en realidad, haciendo esa misma lógica, el personaje de Pablo vive en un entramado social bien particular, vive dentro de los márgenes del Imperio Romano. Y yo sé que tú estudias muy bien, o sea, muy específicamente el tema imperial, ¿no? ¿Cómo sientes Sí. tú o cómo has investigado respecto de la relación de Pablo con el imperio, o bien la relación es un poco de interpretación? Es decir, ¿podemos acceder a Pablo sin saber del imperio? No, yo creo que no. Pablo y el imperio son están en constante diálogo. Creo que el imperio está en constante diálogo con toda la producción literaria cristiana temprana, y va a ser el marco de referencia inmediato, ¿no? Ya el mismo concepto de evangelio, en el sentido de buena noticia, el mismo concepto de Kyrios aplicado a Cristo, que Pablo utiliza bastante, ¿no? El mismo concepto de parusía, todo tiene un tinte político, lo cual no quiere decir, para mí, ¿no? Y siento por ahí con algunos investigadores, ¿no? Un sentido antiimperial absoluto. Y en esto también creo que los cristianos antiguos disentían entre sí ampliamente, entre, insertarnos en el imperio, integrarnos a nivel urbano, ¿no? Pensando que, esto está bastante debatido, si el cristianismo fue meramente una religión urbana, al menos en sus primeros 4 siglos, o no. Actualmente hay investigadores que están tratando de cuestionar esto, con unas bases bastante sólidas para mi gusto, pero por otro lado yo creo que ni los mismos cristianos lo tenían en claro, que hay una exaltación milenarista y comprendida, al menos en el caso de Pablo, dentro de lo que es el mesianismo judío, que tiene un carácter político muy fuerte y que tiene una influencia en el resto de las sectas judías, donde la figura del Mesías, implica una reacción política, me parece que es innegable. Ahora, de ahí a plantear el hecho de que hay un componente antirromano, como se habrá dicho en algunos grupos de exégetas, ¿no? De que Jesús había conformado un movimiento paracelota, o de que Pablo, ¿no?, había traicionado esa revolución social que Jesús habría iniciado, volviéndose un apóstol acomodaticio y anclado a los valores civilizatorios grecorromanos de la urbe, ¿no? y de estar en paz con todos, con la sinagoga, haciendo una especie de negociación constante. Creo que hay que encontrar un punto medio en todo esto, ¿no?
de decir, bueno, en qué contexto Pablo conforma la comunidad, cuál es la relación que Pablo le pide a sus fieles con el entorno, justamente. ¿A quiénes va Pablo? ¿No? Yo coincido mucho en que Pablo está buscando justamente no al gentil absoluto, sino justamente a estos temerosos de Dios, a estos sebómenoi que andan dando vuelta y que son, me parece, el puente dentro de lo que es la estrategia paulina, el puente entre justamente este judaísmo arraigado y más conservador y la gentilidad en sí, ¿no? Aquellos que han dado ya un paso. Esto me parece muy, muy interesante. Y el imperio como margen, ¿no? Y como contexto paulino, y también quizás como parte de la identidad, ¿no? La cuestión de la ciudadanía, de si Pablo es ciudadano o no ciudadano, que lo dejo en suspenso para la clase del seminario, sobre lo que ha corrido bastante tinta. Sin spoilers, sin spoilers. También, ¿no? No vamos a hacer spoiler. Me parece que acá hay una voluntad de sobrevivencia muy interesante y que presenta a las pequeñas eclesias como comunidades integradas en el entramado urbano, ¿sí? Y de una progresiva, ¿sí? Postura política bastante amigable, ¿no? Yo creo que Pablo inaugura en ese sentido una cierta integración urbana, ¿no? de los cristianos, pero justamente a partir del componente al que él recurre en la prédica. No lo veo como un exaltado, eh, como un, como un rabioso crítico de la autoridad romana y de las estructuras romanas, sino todo lo contrario, ¿no? Hasta como un idealista, ¿no? Digamos, planteando comunidades donde, bueno, al menos esa hermandad que se pide entre los creyentes viene a suplir, ¿no? Viene a resistir, aunque sea en la pobre estructura comunitaria, ¿no? que se pueda llegar a tener, con más o menos vínculo con la sinagoga, con más o menos simpatía, viene a suplir esa violencia imperial que a veces es más directa, a veces es menos directa, ¿no? Depende en qué ciudad estemos, en qué provincia estemos, y cómo se recaude, si hay legiones, no hay legiones. Esas son cosas que creo que a la hora de ver a las comunidades en cada carta hay que tener en cuenta. Qué tanto está presente Roma para ellos, qué tanto lo experimentan y dónde lo experimentan más. Y la comunidad, un poco el otro día el pastor Néstor Míguez dijo algo muy interesante, ¿no? Cómo Pablo, ¿no? En este contexto de imperio, se atrevió a plantear una forma de asociación, ¿no? Llamémoslo más al estilo romano, diferente. Donde en la comunidad hay otra ética, hay una ética de hermanos, igualitaria, al menos en el sentido espiritual. Sí. Mariano, bueno, hay varias preguntas más que podríamos profundizar, pero no queremos hacer un spoiler. Después, al final, vamos a dejar la invitación extendida a lo que va a ser nuestro curso de extensión o de profundización. Ya ven que toda nuestra audiencia puede ver el nivel que tiene Mariano. De hecho, los invitamos a que solamente googleen el nombre de Mariano y van a encontrar varios de los artículos, algunos de ellos tremendamente interesantes. Yo solamente por recomendar uno, recomiendo el de Jesús como dulos, como esclavo, este vaciamiento, la kenosis de Filipenses, que Mariano la explica en toda la tensión que provocó en los 2 primeros siglos de cristianismo. Así que échenle un ojo por ahí, está en Google el artículo de Mariano. Mariano, ¿por qué estudiar los orígenes del cristianismo en el siglo XXI? ¿Cuál es la actualidad del fenómeno del paleocristianismo, el cristianismo de sus orígenes, para no solamente la gente de fe, no solamente la gente de iglesia, sino que también comprender el mundo? Lo digo justamente porque leyendo, por ejemplo, a Giorgio Agamben, lo terminé hace 2 o 3 semanas, me disculpo, era un pecado no haberlo leído,
pero lo acabo de leer y me doy cuenta que es tantas cosas, tantas las reflexiones de Giorgio Agamben en torno a la figura de Pablo, en torno a la carta de Corintios, en torno a la carta de Romanos, con lo que está pasando en Chile, Sí, con el derrumbe de la democracia liberal, con el derrumbe de un modelo neoliberal que se está cayendo a pedazos, con el término de este mundo y con la apertura efectivamente a un tiempo mesiánico casi, un tiempo en donde el Mesías o en donde, bueno, tal como dice Agamben y como dice Pablo, citando a Pablo, el tiempo este que resta, en donde el está tiempo la que... crisis, la crisis en su plenitud, en donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, citando también Claro, a nuestro maestro Gramsci. claro. Claro. A nivel histórico, digamos, dejando de lado la cuestión de las comunidades de fe, para las cuales creo que volver siempre a los orígenes. Yo no soy muy fanático de los que dicen, bueno, en el origen estaba todo bien, ¿no? Los apóstoles se llevaban bárbaro, Jesús dejó todo organizado y nosotros la terminamos, ¿no? Un poco pues el discurso de Eusebio, ¿no? La herejía apareció cuando murió la generación apostólica y desde entonces viene todo mal, ¿no? Porque nos han corrompido por todos lados, la soberbia, etc. Yo no soy tan fanático de decir, en el origen estaba todo bien. Me parece que hay que volver y la vuelta, desde el punto de vista de fe y también desde el histórico en este caso, ¿no? La vuelta al origen para encontrar justamente estas debilidades, ¿no? El hecho de que Pedro, Pablo, Santiago no se entendían del todo bien entre sí, y pese a las distancias y pese a la contraposición, bueno, supieron mantener cierta cordialidad entre sí. Me parece que es de nuevo, ¿no? Desde el punto de vista de nuestras comunidades de fe, es un claro ejemplo y un ejemplo temprano de resolución de conflictos, de, bueno, volver a revisar esas recetas viejas, ¿no? De esta concordia que después, a lo largo de la historia de los primeros siglos, se vuelve a mostrar una y otra vez entre los obispos de Oriente y de Occidente, cómo van dirimiendo cada asunto. Me parece de una riqueza absoluta, ¿no? Esto de, no solamente la literatura neotestamentaria, sino también los padres apostólicos y la patrística, tanto oriental como occidental. Más allá de que haya cuestiones, digamos, que se pueden revisar, ¿no? Qué rol le dan a la mujer y un montón de cuestiones que hacen al contexto histórico en el que escribieron, hay otras que al sentido eclesial propiamente creo que le hace muy bien volver a pensarlas. A nivel histórico, estudiar el paleocristianismo creo que es una de las patas de la cultura occidental. En eso Agamben creo que lo tiene muy en claro a la hora de abordarlo. Tiene varios textos también del tiempo que resta, donde aborda la cultura cristiana. Hay uno, el de altísima pobreza, me encanta también, donde analiza las reglas monásticas, ya sea la de San Benito o la de las órdenes mendicantes, ya más en el siglo XII, XIII principalmente, que es maravilloso y es, bueno, cómo la disciplina del cuerpo, la creación de estructuras, ¿no? Donde lo divino está regido, rige y ordena la vida diaria. Me parece que estos pensadores han puesto de nuevo o han redescubierto, ¿no? que la cultura que vivimos nosotros actualmente, la forma en la que nos relacionamos con los otros, con el cuerpo, en la ciudad, los espacios, sí tenemos una deuda con la cultura greco-romana, ¿no? Previa, pero principalmente la tenemos con el cristianismo antiguo, con esta, incluso en la concepción que tenemos del tiempo y de la historia. Y me parece revelador que en este contexto político, ¿no? que vamos atravesando, en el caso latinoamericano, pero creo que los europeos también están mirando nuevamente a sus raíces cristianas en muchas áreas, no solamente por ahí en Europa oriental, donde quizás hay una forma de cristianismo que se ha pervivido mucho más, con más fuerza, después de la caída del muro, sino creo que incluso en Europa occidental, ¿no? Que se ha laicizado tanto. Yo sigo muchos links de grupos católicos de Francia, por ejemplo, y me sorprende la revitalización que han conocido en los últimos años, cuando en realidad el catolicismo en Francia estaba en amplio retroceso, en muy amplio retroceso.
ha habido como una toma de conciencia y uno ve que, bueno, en este mundo tan posmoderno, esa raíz se vuelve a encontrar y a tener en cuenta, ¿no? Obviamente a problematizarla, no digo que se vuelva lisa y llanamente sin ninguna crítica. Es volver a encontrarse con esa parte, esa matriz, ¿no? Esa cultura judeo-cristiana que moldeó nuestras civilizaciones y nuestras instituciones en última instancia, ¿no? Como diría Gamber. Sí, sin duda. Bueno, solamente quedarme con la idea, de todas las que expusiste, con la idea de esta no romantización del cristianismo primitivo. En un momento acá, sobre todo en Chile, no sé si en Latinoamérica, pero en un momento aquí en Chile estuvo muy de moda esto de no, tenemos que volver a hacer la iglesia primitiva, y hoy día, más que antes, yo diría, vamos a revisar un poco. Por supuesto que sí volver en contenido a estudiar a Pablo, estudiar los evangelios, inclusive no tan en consonancia, sino que en disonancia con Pablo, estudiar los Sí, matices, estudiar más bien las oscuridades, humanizar las figuras, que tanto sí, bien nos haría. Por cierto, ahora estoy hablando casi como militante de mi iglesia, pero Sí, sí, también sí. nos haría justamente humanizar a Pablo, humanizar lo que el mismo Pablo decía de Jesús, humanizar a Jesús. sí, Eh, sí, bueno, este es un camino largo, es un camino, como decía al principio, con luces y con oscuridades, con dulces y con agraces, con decepciones y a veces también con adscripciones al movimiento paulino y jesuánico, ¿por qué no? Pero sin sí, duda es una vuelta tremendamente interesante, por lo que la cita de Cicerón, dejarnos exacto, guiar por la historia, que la historia también sea maestro de vida, y porque no también la exacto, teología sea maestra de vida, que nos ayude a exacto. vislumbrar nuevos horizontes, a, a discernir el tiempo que estamos viviendo y por supuesto que el tiempo que resta. Pablo. Bueno, yo creo que hemos esbozado ampliamente las razones por las cuales es necesario estudiar el cristianismo primitivo y también estudiar específicamente a Pablo. Es un personaje completamente atractivo, no solamente para el mundo eclesial, al cual pertenezco obviamente, y debo decir que me llama mucho la atención la personalidad de Pablo, pero también para el mundo no eclesiado, ¿no? También es muy interesante estudiar la personalidad de Pablo, y por lo mismo queremos extender la invitación, ahora sí, con bombo y platillo, a nuestro seminario, Ya no vivo yo, un seminario de historia y teología paulina, donde va a estar participando obviamente Mariano Espléndido. Así que con mucho gusto los invitamos y vamos a estar conversando un poquito más acerca de eso. Sí, claro. Bien, Bueno, este bien. seminario de Historia y Teología fue pensado dentro del contexto de una charla que dio la académico de la UNAM, Camila Joselevich, eh, que fue muy generosa al momento de compartirnos su visión en torno a Pablo, en torno a la discusión histórica de la figura paulina, y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo acá, tenemos una gran deuda con Pablo, es algo que no se ha hecho en habla hispánica hace mucho tiempo. Por ahí ustedes pueden encontrar algunas charlas en internet de Antonio Piñero, pueden encontrar algunas charlas en internet de Carlos Gil, de Rafael Aguirre, pero no mucho más que eso. Hoy día lo que estamos ofreciendo es básicamente una oportunidad única de poder contar con tres académicos de primerísimo primer nivel. Mariano es uno de ellos, Camila, y el pastor metodista, presidente de la Falle, Néstor Míguez, que ustedes también deberán conocer, escritor prolífico y escritor de unos libros que es cabecera mía, que se llama Más allá del espíritu imperial, que escribió con George Rieger y Yumo Sung. Un libro que sugiero no solamente para leer justamente las vicisitudes del imperio y estas redes clientelares que estableció Roma de una forma extraordinaria y que hoy día creo que manifiestan de una forma exuberante el poder, sino que también vislumbrar las formas de clientelismo actuales y las formas de imperialismo actuales. Bueno, esto va a comenzar el 8 de septiembre, así que vamos a dejar a Mariano que nos comente un poco
lo que podrá ser esa instancia. Creo que va a ser un momento muy grato para aprender, para dialogar también, para actualizarnos en lo que hace a la investigación tanto histórica como teológica sobre la propuesta y la personalidad de Pablo de Tarso. Como decían ambos, ¿no? Hay una deuda interesante con Pablo a nivel académico, me parece. Es un autor que, aunque digamos, no tenga la producción, digamos, por ejemplo, digamos, de San Agustín o de otros autores que han producido más en la antigüedad, es a la vez, ¿no? Muy complicado y complicado en el buen sentido, ¿no? De que merece la correcta atención para cada una de sus cartas, digamos, para contextualizarlas, para entenderlas en el contexto de producción. No es una teología sistemática y organizada la de Pablo, sino que, bueno, el otro día el pastor Néstor Míguez lo dijo, ¿no? Estamos viendo cartas de resolución de conflictos inmediatos y de circunstancias, y creo que eso le da también esa riqueza, ¿no? de la espontaneidad y un poco esa cosa híbrida que tiene Pablo, de que trata de hacerse todo con todos, y él es un poco fruto de ese todo con todos, ¿no? Esa mezcla recorriendo este imperio oriental, esta parte oriental del imperio, y cargando también con algunas frustraciones personales, ¿no? Volviendo a lo que decías, David, hace un rato, creo que volver a mirar a estas personas humanizándolas es riquísimo, ¿no? Y creo que es algo que las primeras generaciones se animaron a hacer. Creo que basta leer Hechos de los Apóstoles para ver un retrato, bueno, sesgado, con todos los condimentos que tenga, pero muy humano de Pablo, y por momentos muy crítico también. Por ahí nosotros los ponemos en un pedestal enseguida, y bueno, creo que la idea del seminario es bajarlos un poco del pedestal y conversar con ellos de una manera, en este caso con Pablo, de una manera amena y tratando de dilucidar algunas claves que nos pueden ser útiles tanto a nivel académico como comunitario. Bueno, entonces queda hecha extendida la invitación para todos y todas los que quieran participar de este seminario, Y ya no vivo yo, Seminario de Teología e Historia Paulina. Pueden contactarse a dialogos.ibc@gmail.com. Vamos a dejar también los números por ahí. Ahí estará hablando en una clase Mariano, en otras clases Camila y en otra clase el pastor Néstor Míguez. Como ya se dieron cuenta, se van a enterar algunas cosas que estaban guardadas en los libros de historia que muy pocas personas leen, pero que gracias a Dios hay personas como Mariano, Camila y Néstor que han dedicado buena parte de su vida y de su tarea profesional a informarse y a investigar cuentamente estos temas para darlos a nosotros las primicias. Así que bueno, les esperamos. Con esto estamos despidiendo este podcast con tremendas reflexiones. Por ahí rescato lo último que dijiste, Mariano, que esto de la sistemática del pensamiento de Pablo, ¿eh? Eso es muy interesante, cómo las comunidades actuales han sistematizado y han dogmatizado soluciones pragmáticas y domésticas que Pablo le daba a sus comunidades. Eso es muy curioso. Bueno, da para mucha discusión y esperamos que en el seminario así sea. Tus últimas palabras, Mariano, Bueno. para despedirte. Bueno, un placer inmenso, estoy muy contento de haber llegado hasta Diálogos. A mí me invitó Camila, tengo que agradecerle mucho, y a la vez a Camila la conocí en una circunstancia también muy particular. Tenía que venir a un congreso a Argentina, mandó el abstract, yo no sabía quién era, no pudo venir finalmente por otros temas organizativos de la UNAM, pero desde ese momento mantuvimos un contacto muy, muy lindo. Después pudo hacer la estadía acá con nosotros, acompañarla en su trabajo doctoral, así que estoy muy contento, y a Néstor lo tuve de jurado en la tesis, así que también no puedo estar más contento de tener contacto con ambos por diferentes motivos, con los expositores, y el placer de volver a escucharlos. Va a ser tremendo, y obviamente de conocer al resto de nuestros interlocutores que van a participar.
va a ser tremendamente rico. Así que desde mi lado aportaré la pata histórica con todo el cariño y la dedicación, así que están más que invitados y los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Nos estamos escuchando con ustedes. Pueden dejarnos sus comentarios en la barra de los comentarios del podcast y estamos atentos a una próxima oportunidad. Pablo. No, nada más que dejar la invitación. Va a ser una actividad inédita, creo. Muy pocas veces he visto un seminario de esta categoría. Y además que pueden, con los bienes de la tecnología, podemos hacerlo de nuestra casa, un día en la tarde con una bebida alcohólica de excelente calidad. Qué mejor, ¿no? Sí. Y mejor. Perfecto. Un café, yo soy partidario del café. Una bebida no espirituosa. Muchas gracias a todos y todas nuestros auditores. Estamos prontamente escuchándonos nuevamente. Gracias. Chau.